El día 6 de agosto celebramos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Tabor. Cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. Nos basamos en esta reflexión en el libro de Francisco Fernández Carvajal, Las Meditaciones Hablar con Dios. Jesús había anunciado a los suyos la inminencia de su pasión y los sufrimientos que había de padecer a manos de los judíos y de los gentiles. Los exhortó a que le siguieran por el camino de la cruz y del sacrificio. Pocos días después de estos sucesos, que habían tenido lugar en la región de Cesarea de Filipo, quiso confortar su fe, pues como enseña Santo Tomás, para que una persona ande rectamente por un camino, es preciso que conozca antes, de algún modo, el fin al que se dirige. Como el arquero no lanza con acierto la saeta, sino mira primero al blanco. Y esto se hace más necesario cuando la vía es áspera y difícil y el camino laborioso. Y por eso fue conveniente que se manifestase a sus discípulos la gloria de su claridad, que es lo mismo que se transfigurase, pues en esta claridad transfigurará a los suyos. Nuestra vida es un camino hacia el cielo, pero es una vía que pasa a través de la cruz y del sacrificio. Hasta el último momento habremos de luchar contra corriente, y es posible que también llegue a nosotros la tentación de querer hacer compatible la entrega que nos pide el Señor con una vida fácil y quizá aburguesada, como la de tantos que viven con el pensamiento puesto exclusivamente en las cosas materiales. ¿No hemos sentido frecuentemente la tentación de creer que ha llegado el momento de convertir el cristianismo en algo fácil, de hacerlo confortable, sin sacrificio alguno, de hacerlo conformista, con formas cómodas, elegantes y comunes que son agradables a los demás, y que con el modo de vida mundano pensamos que ganaremos el cielo? Pero no es así. El cristianismo no puede dispensarse de la cruz. La vida cristiana no es posible sin el peso fuerte y grande del deber. Si tratásemos de quitar esto de nuestra vida, nos crearíamos ilusiones y debilitaríamos el cristianismo, lo habríamos transformado en una interpretación muelle, cómoda de la vida. No es esa la senda que nos indicó el Señor. Los discípulos quedarían profundamente desconcertados al presenciar los hechos de la pasión. Por eso el Señor condujo a 3 de ellos, precisamente a los que debían acompañarle en su agonía de Getsemaní, a la cima del monte Tabor, para que contemplaran su gloria. Allí se mostró en la claridad soberana que quiso que fuese visible para ellos, estos 3 hombres, reflejando lo espiritual de una manera adecuada a la naturaleza humana, pues rodeados todavía de carne mortal, era imposible que pudieran ver ni contemplar aquella inefable, inaccesible visión de la misma divinidad, que está reservada en la vida eterna para los limpios de corazón. También a nosotros quiere el Señor confortarnos con la esperanza del cielo que nos aguarda, especialmente si alguna vez el camino se nos hace costoso y se asoma el desaliento. Pensar en lo que nos aguarda nos ayudará a ser fuertes y a perseverar. No dejemos de traer a nuestra memoria el lugar de nuestro Padre Dios, que nos tiene preparado, al que nos encaminamos. Cada día que pasa se nos acerca un poco más este paso. El paso del tiempo para el cristiano no es de modo alguno una tragedia. Acorta por el contrario el camino que hemos de recorrer para el abrazo definitivo con Dios nuestro Señor, el encuentro tan esperado. Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a un monte alto y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. En eso se les aparecieron Moisés y Elías y hablaron con él.
Esta visión produjo en los apóstoles una felicidad incontenible. El Evangelio nos expresa cómo Pedro dice estas palabras: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba tan contento que ni siquiera pensaba en sí mismo, ni en Santiago, ni en Juan. San Marcos, que recoge la catequesis de este mismo Evangelio, como San Pedro, añade que no sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando una nube resplandeciente los cubrió, y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escuchadle. El recuerdo de aquellos momentos junto al Señor en el monte Tabor fueron sin duda de gran ayuda en tantas circunstancias difíciles y dolorosas que la vida les esperaba a estos 3 discípulos. San Pedro lo recordará hasta el final de sus días, y en una de sus cartas, dirigida a los primeros cristianos, para conformarlos en un momento de dura persecución, afirma que ellos, los apóstoles, no han dado a conocer a Jesucristo siguiendo fábulas llenas de ingenio, sino porque hemos sido testigos oculares de su majestad. En efecto, Él fue honrado y glorificado por Dios Padre, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Y esta voz, venida del cielo, la oímos nosotros cuando con Él estábamos en el Monte Santo. Y San Pablo nos asegura también diciendo: porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se ha de manifestar en nosotros. Cualquier pequeño o gran sufrimiento que padezcamos por Cristo, nada es si se mide con lo que nos espera. El Señor bendice con la cruz, y especialmente cuando tiene dispuesto conceder bienes muy grandes. Si en alguna ocasión nos hace gustar con más intensidad su cruz, es señal de que nos considera hijos predilectos. Puede llegar el dolor físico, las humillaciones o los fracasos y las contradicciones familiares. No es el momento entonces de quedarnos tristes, sino de acudir al Señor, experimentar su amor paternal, su consuelo en la oración. Nunca nos faltará su ayuda para convertir estos aparentes males en grandes bienes para nuestra alma. No se lleva ya una cruz cualquiera, se descubre la cruz de Cristo, con el consuelo de que Él se encargará como Redentor de soportar ese peso por nosotros. Él es el amigo inseparable, quien lleva lo duro y lo difícil. Sin Él, cualquier peso nos agobia. Es por esto que si nos mantenemos siempre cerca de Jesucristo, nada nos hará verdaderamente daño. Ni la ruina económica, ni la cárcel, ni la enfermedad grave, mucho menos pequeñas contradicciones diarias en la convivencia con nuestros hermanos que tienden a quitarnos la paz si no estamos alerta. El mismo San Pedro recordaba a los primeros cristianos: ¿quién os hará daño si no pensáis más que en obrar bien? Pero si sucede que padecéis algo por amor a la justicia, sois bienaventurados. Hoy pedimos a Nuestra Señora que sepamos ofrecer con paz el dolor y la fatiga que cada día trae consigo. Con el pensamiento puesto en Jesús, que nos acompaña en esta vida y que nos espera glorioso al final del camino. Y cuando llegue aquella hora en que se cierren mis ojos humanos, abridme otros, Señor, otros más grandes, para contemplar vuestra faz inmensa. Sea la muerte un mayor nacimiento, el comienzo de una vida sin fin.